La construcción del tercer templo en Jerusalén será crucial y muy importante dentro del cumplimiento de las profecías del libro de Daniel y del discurso apocalíptico de Cristo en los Evangelios, ya que con la construcción del tercer templo se va a dar inicio al sacrificio continuo, y de acuerdo a la visión de las 70 semanas del libro de Daniel, es que a la mitad de la última semana de la semana 70 va a cesar el continuo sacrificio y se va a introducir la abominación desoladora dentro del santuario. Y a partir de este suceso, 1260 días después, es que va a sonar la final trompeta, que va a ser el momento de la segunda venida de Cristo. Así que este tema es muy importante estudiarlo y entender lo que la Biblia nos dice y Jesucristo nos enseña en Mateo 24 cuando dice en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y entonces sucede una serie de cosas que están en los versículos subsecuentes, que es el momento de la gran tribulación. También dice Marcos 13:14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí cuando Jesús dice el que lee entienda, en el contexto del mismo versículo se refiere a leer y entender el libro de Daniel. Si alguna vez has leído el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que no es un libro fácil, es un libro difícil, tiene visiones, tiene profecías y la verdad sí es algo difícil de entender, pero leyéndolo una y otra vez y haciendo el esfuerzo por entenderlo, escudriñando y indagando un poco en las escrituras, realmente se puede llegar a entender de qué está hablando el profeta Daniel en las visiones y en las profecías que contiene este libro. Así que en esta ocasión, respecto al versículo 24:15 que está hablando Jesús sobre la abominación desoladora, vamos a leer qué dice el libro de Daniel acerca de este pasaje. Y lo vamos a encontrar en Daniel 8, está en Daniel 9, está en Daniel 11, en Daniel 12. Vamos a empezar con Daniel 8, que es donde habla sobre la profecía del macho cabrío. Dice así en Daniel 8:8. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Aquí el macho cabrío se refiere a Grecia. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Este gran cuerno que fue quebrado fue Alejandro Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es cuando muere Alejandro Magno y el imperio se divide en sus 4 generales. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí cuando habla de la tierra gloriosa se refiere a Israel, y el cuerno pequeño que aquí está hablando es Antíoco Epifanes, quien gobernó sobre Siria y sobre Israel durante la dinastía Seleucida. Versículo 10 sigue diciendo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí habla de cuando Antíoco Epífanes asesinó a otros gobernantes y persiguió al pueblo de Israel. Versículo 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aquí cuando dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, en segunda de Tesalonicenses 2:4, Pablo nos enseña que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que en Daniel 8:11, cuando dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, se refiere que él se ensoberbece y se levanta en contra de Dios. Sigue diciendo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco Epífanes en el año 170 a 167 antes de Cristo profanó el templo, hizo que cesara el continuo sacrificio, erigió dentro del santuario una imagen a Zeus, a Júpiter, y en el altar ofreció un cerdo, y todos los jugos del cerdo los ocupó para rociar todo el santuario, profanando así el templo y cumpliendo así este pasaje del versículo 11. Sigue diciendo en Daniel 8:12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. En el versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos,
Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí cuando dice el pueblo de los santos, no se refiere exclusivamente a una nación o a un pueblo, sino a todos los que hemos creído en Dios, en que hemos sido santificados y purificados con la sangre de Cristo y que conformamos la familia de Dios. Nosotros somos el pueblo de los santos, según lo que dice Efesios 2:19, dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sigue diciendo en Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí cuando dice que en su mano sería prosperado el engaño, fíjense lo que dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera. Aquí habla de engaño, dice, porque no vendrá, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos pasajes que escribe Pablo a Tesalonicenses los hace basados en el libro de Daniel. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 del libro de Daniel, vemos que ya hubo un cumplimiento en Antíoco Epífanes, pero también vamos a ver que hay cumplimientos parciales y luego va a haber un cumplimiento final de todas estas profecías. Vamos a ver cómo ahora sí que funciona esto. En primera parte vemos que el capítulo 8, así como otros pasajes del libro de Daniel, se cumplen con Antíoco Epífanes, porque él hace cesar el continuo sacrificio, hace una profanación dentro del santuario e introduce una imagen que es una abominación delante de Dios, introduce una imagen de adoración a Zeus o a Júpiter y se cumple parte de estos pasajes que hemos leído, pero esto sucede en el año 170 antes de Cristo. Pero luego vemos que Jesucristo nos vuelve a mencionar este suceso y estas cosas que iban a suceder como algo futuro. Jesucristo en Mateo 24:15, que es el versículo con el cual iniciamos este estudio, y en Marcos 13:14 habla de la abominación desoladora dentro del santuario. Luego vemos que Pablo nos habla en las cartas de Tesalonicenses acerca de de este mismo suceso, y estas cartas fueron escritas en el año 50-51 después de Cristo, que fue antes de la destrucción del templo, y Pablo habla de la abominación desoladora. Eso en el pasaje que acabamos de leer de Tesalonicenses 2:4, donde dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que vemos que Antíoco Epífanes apenas fue un cumplimiento parcial de la profecía de Daniel, porque Jesucristo todavía está hablando de un cumplimiento futuro a Mateo 24 y Marcos 13, y también Pablo en el año 50 escribe esta parte de segunda de Tesalonicenses 2:4 como un evento que va a suceder próximamente. Luego viene la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito viene e invade Jerusalén y también él profana el santuario, profana el templo, incluso lo destruye, cumpliendo plenamente el versículo cuando dice que echaría por tierra el santuario. Y luego vemos a Juan en Apocalipsis escribiendo en el año 90-95 después de Cristo, y sigue él hablando de la abominación desoladora, sigue hablando Juan del anticristo y también habla de las 1260 días de la profecía de Daniel. Así que vemos como todavía Juan está viendo no algo que ya se cumplió plenamente y totalmente con Antíoco Epífanes o en el año 70 con la destrucción del templo y el general Tito, sino que todavía Juan está hablando como de un suceso posterior
al tiempo de que se escribe el Apocalipsis. O sea que estamos hablando que para que suceda la abominación desoladora debe de estar construido el santuario o el templo, el tercer templo, del cual todavía no se empieza a reedificar en Israel. Así que vemos que hay cumplimientos cíclicos y fíjense lo que dice en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. También en Apocalipsis 17:11 dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis y habla de esta bestia que era, hablando de Roma, está hablando de un cumplimiento parcial, pero también dice y no es, o sea que es un cumplimiento parcial o cíclico, pero viene un cumplimiento posterior a este pasaje o a este tiempo que Juan está escribiendo estas cosas. Fíjense lo que dice en Daniel 12:6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta frase se refiere a 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí habla de cuando se termine la dispersión del pueblo de Israel, dice todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas se refiere a todas las profecías y las visiones del libro de Daniel, que cuando se termine la dispersión del pueblo de Israel en todas las naciones, entonces el libro de Daniel, las profecías que contiene, serían cumplidas. La dispersión de Israel empezó en el año 720 a.C. con el rey asirio, cuando conquista a Israel en la parte del norte. Luego viene un tiempo con Babilonia y el exilio que tiene Israel y Judá. Luego viene otro tiempo grecorromano por ahí del siglo III a.C. Y finalmente en el año 70 después de Cristo culmina esta parte de la dispersión de Israel, donde son esparcidos a todas las naciones. Y por eso es muy importante cuando observamos la parábola de la higuera que reverdece, cuando Israel es nombrado nuevamente como nación en el año 1948, porque inicia otra vez, vamos a decir, la recuperación del pueblo de Israel y se empiezan a reunir de todas las naciones y regresar a su pueblo. Fíjense lo que dice Nehemías 1:9. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Fíjense que aquí Nehemías, que es posterior al tiempo de exilio de Babilonia, comienza a hablar de que Dios quiere traerlos y retornarlos del exilio, pero la condición era que el pueblo de Israel volviera a Dios y que guardara sus mandamientos. También fíjense que Santiago 1:1 habla de la dispersión al igual que Pedro. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí vemos cómo estos dos apóstoles están hablando de la dispersión del pueblo de Israel y de las 12 tribus alrededor del mundo. Y dice en Daniel 12:7 que las palabras y las profecías contenidas en el libro de Daniel se cumplirían cuando se termine la dispersión del pueblo de Israel alrededor del mundo. Si bien vemos que en 1948 resurge Israel como nación y comienzan a regresar los israelíes a su pueblo, a su tierra, pero no se ha cumplido en su totalidad que todos regresen. Dice Nehemías que Dios es poderoso para recogerlos de entre todas las naciones y regresarlos a su tierra. Por eso vemos que no se ha cumplido plenamente las profecías que están contenidas en el libro de Daniel, porque hay otras que no se han cumplido totalmente para que podamos decir que ha sido el cumplimiento final. Si bien vemos que con Antíoco Epífanes se cumplió parte de las profecías
y con el general Tito en el año 70, pero han sido cumplimientos parciales y todavía estamos esperando un cumplimiento final de estas profecías. También vimos cómo dice en Eclesiastes que las cosas que fueron van a ser y que Dios hace nuevas todas las cosas, como todas las cosas son repetitivas y que en cierta manera han sucedido pero volverán a suceder nuevamente. Así que vemos también en Daniel capítulo 9, en la visión de las 70 semanas, dice así en Daniel 9:20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense aquí cómo el ángel exhorta a Daniel a entender la visión, al igual que Jesucristo nos exhorta a nosotros leer y entender el libro de Daniel. Dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí semanas es chaboas de años, o sea que cada día representa un año. Y acá fíjense cómo en este versículo 24 habla de 6 cosas que se cumplirían en 70 semanas. Esta es la visión de las 70 semanas del libro de Daniel. Y aquí dice que es terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sigue diciendo en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Estas primeras 7 semanas o 49 años fueron la edificación de la plaza y de los muros de la ciudad. Sigue diciendo, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el año 20 de Jerjes, cuando se da la orden de reconstruir la ciudad, es cuando inician estas 70 semanas de la visión de Daniel. Luego vienen las 62 semanas, que son 434 años, dice, y hasta el Mesías príncipe. Y esto fue cuando se cumple la profecía de Zacarías 9:9, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este pasaje fue cumplido cuando Cristo entró a la ciudad, a Jerusalén, y todos lo recibían con palmas. Este día fue conocido como el día de la visitación. Dice Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto se refiere al día de la crucifixión de Cristo. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, este pueblo se refiere a Roma, dice, destruirá la ciudad y el santuario, lo cual aconteció en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Puesto que el Mesías fue rechazado por su generación, esa misma generación vería días de retribución. Fíjense lo que dice Lucas 21, 20, 22 y 24. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estos días de retribución de los cuales Jesús nos habla que vendrían sobre su pueblo por haberle rechazado, se cumplió cuando el pueblo del príncipe que había de venir, que era Roma, de Daniel 9:26, dice que destruiría la ciudad y el santuario. Luego sigue diciendo en Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí cuando dice que confirmaría el pacto con muchos se refiere al anticristo,
que haría alianzas y haría pactos con Israel y con otras naciones. Y es el tiempo en el cual Pablo dice que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendría la destrucción repentina. Y sigue diciendo, a la mitad de la semana, ya vimos que semana es de chabuas, de años, o sea, son 7 años. Dice, a la mitad de los 7 años hará cesar el sacrificio y la ofrenda justamente a la mitad de la semana. Dice que es cuando cesa el continuo sacrificio y es cuando se introduce la abominación desoladora. Ahí es la parte de Mateo 24:15, cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habla Daniel, es esta parte de cuando dice a la mitad de la semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí habla del tiempo de la gran tribulación. Dice hasta que venga la consumación. Cuando dice venga la consumación, se refiere a la consumación del misterio de Dios, que es la séptima trompeta, que es la final trompeta también. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense que aquí en esta sucesión de estos dos versículos 26 y 27, dice el 26 que viene la crucifixión de Cristo, luego viene el pueblo que ha de venir, que es Roma, que destruiría la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo, y luego después viene la confirmación de pactos, de paz y seguridad, y a la mitad de esta semana, de esta última semana, es cuando cesa el continuo sacrificio y se introduce dentro del santuario la abominación desoladora. Vamos a ir también al capítulo 11 de Daniel, porque aquí también habla del tiempo de la abominación desoladora. Dice Daniel 11:30, dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, aquí se refiere contra él al anticristo, dice, y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Aquí habla del tiempo de apostasía, del tiempo que habló Pablo, que no vendría Jesucristo sin antes venga el engaño y un tiempo de apostasía. Luego el versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Esto ya lo vimos que es a la mitad de la semana, y pondrán la abominación desoladora. Aquí cuando dice y pondrán la abominación desoladora, se refiere a un objeto de adoración dentro del santuario, tal como lo vimos con Antíoco Epífanes, que construyó una imagen en el santuario. Luego dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Aquí habla de la apostasía. Dice, más el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios, ya vimos que no es solamente el pueblo de Israel, sino todos los que conocemos a Dios. Dice, se esforzará y actuará. Fíjense que aquí está hablando que el pueblo que conoce a su Dios está en el tiempo y en el periodo de la abominación desoladora y en el tiempo del anticristo. Versículo 33 de Daniel 11 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Fíjense que aquí habla de la gran tribulación, como los sabios, los que aman la sabiduría, Cristo es la sabiduría, dice que en este tiempo que estos sabios dice que instruirían a muchos y por algunos días caerían a espada. Versículo 11:34 dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Aquí en Apocalipsis 12:6 dice que Dios tiene preparado un lugar para la mujer en el desierto. Ya luego veremos qué ciudades y qué países son esos. Dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El plazo son los 3 años y medio. Dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí cuando dice se engrandecerá sobre todo Dios es el pasaje que ya leímos en el capítulo anterior, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Y hay un último pasaje que está en el capítulo 12:11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Fíjense que aquí casi concluyendo el libro de Daniel vuelve a hablar del continuo sacrificio y de la abominación desoladora. Y como vimos en este estudio que el continuo sacrificio tiene que ver y está relacionado con la construcción del tercer templo en Jerusalén y que la abominación desoladora ocurre a la mitad de la última de las 70 semanas de la visión de Daniel. Y después de este suceso, 1260 días, es cuando suena la final trompeta y vemos como en este periodo de cuando dice habrá 1290 días, hay una diferencia entre 1260 y 1290. Esa diferencia de 30 días es porque cuando suena la final trompeta, bueno, somos arrebatados con Cristo en los aires, sobre el mar de cristal. Ocurre también el tribunal de Cristo en parte de esos días, pero también se derraman las 7 copas de la ira sobre el anticristo y sobre su gobierno. Muchas gracias por permanecer hasta el final de este estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas las siguientes sesiones de estos estudios que vamos a seguir teniendo. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima. Saludos.